Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros compartiendo, como siempre, lo mejor de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Y WrestleMania, sabemos, quedó en el espejo retrovisor, pero nuestras superestrellas favoritas de WWE se preparan para el desquite, para la venganza en WrestleMania Backlash. Báilame ese trompo en la uña. Pero volviendo a WrestleMania, tenemos que recordar la hazaña de nuestro jefe tribal, Roman Reigns, quien consiguió esa noche unificar el campeonato de WWE y el campeonato universal para convertirse en el campeón unificado universal de WWE. Indiscutiblemente, indisputablemente. ¡Wow! Roman Reigns. Y hace unas semanas en SmackDown, nuestro jefe tribal se presentó para dejarnos saber cuál era su próximo plan de dominio sobre el ring en WWE. Los campeones en pareja de SmackDown con el reinado más largo en la historia, los Uso, ahora tienen una nueva misión: conseguir los campeonatos en pareja de Raw. Hey, ¿saben exactamente por qué estamos aquí, Us? Para lanzar el reto. Quiero que vayan a Raw y quiero que me traigan esos campeonatos en pareja de Raw. El linaje tendrá todo el oro pronto. A ver si entiendo. Ustedes llegan a nuestro programa y nos van a retar por nuestros títulos. Dogs, ¿me engañan mis ojos? Son los Uso, usando su privilegio de linaje para pasarse al frente en la fila para una oportunidad. Oye. Solo hay una fila y es una línea, y esa línea es la línea de la sangre, la línea del linaje. Nadie quiere verlos a todos ustedes hablando y discutiendo. Queremos ver una pelea. Y la vamos a tener, los Street Profits contra los Uso. Y cada movida que hacen es un mensaje para RK Bro. ¡La cobertura! En el último posible segundo. La cobertura, gancho de pierna. Victoria para los Uso. Un combatazo de unificación de títulos será ese. Oye, espera un momento. RKO. Super patada de los Uso. El linaje tendrá todo el oro muy pronto. En Monday Night Raw, nuestro programa, llegaron los Uso y me patearon la boca. Ahora aquí estamos en el cuadrilátero de ellos, en su programa, Usos. Así que si quieren una respuesta, traigan sus traseros al ring para que la obtengan. Oye, ¿sabes dónde estás? Estás detrás de las líneas enemigas, Us. Esto es SmackDown Live, donde reside el linaje. Ustedes, cachorros, quieren ahí. Ña. Claro, el perrote los dejó a la perrita sin correa. ¡Aceptamos! ¿Quién tomará ventaja con Riddle mano a mano contra Jimmy Uso? Randy ahora distrae al árbitro. Y Jay Uso derriba a Riddle de la cuerda superior. ¡Oh! Y una super patada. ¡Cuidado! Ahora Jey Uso cae en la mesa de comentarios. Riddle se aparta del camino. RKO de la nada. Y esa es una prueba de cómo será WrestleMania Backlash, cuando Orton y Riddle se enfrenten a los Uso para unificar los títulos en pareja. Mis panas mayulleros, es oficial.
Así como el campeonato de WWE y el campeonato universal fueron unificados en WrestleMania, ambos campeonatos en parejas de ambas marcas, Raw y SmackDown, serán unificados en WrestleMania Backlash. Sin embargo, la pregunta queda en el aire. ¿Cuál será el equipo que tenga todo el oro después de WrestleMania Backlash? ¡Wow! Otra unificación de campeonatos y esta vez será en WrestleMania Backlash. ¿Será que el linaje logra apoderarse de todo el oro en parejas de WWE? ¿O será que RK Bro puede tumbar a los Usos de su pedestal como los campeones en parejas de SmackDown con el reinado más largo en la historia? Lo sabremos en WrestleMania Backlash, pero sin embargo, no nos adelantemos mientras haya alguien que tenga algo que decir. Porque en el pasado programa Raw, The Street Profits, Angelo Dawkins y Montez Ford aparecieron para dejarnos saber que cuando se trata de los campeonatos en pareja de Raw, simplemente ellos no se van a apartar del camino. Y esa noche compitieron en el ring contra RK Bro. Y, aunque no fue una lucha por los títulos, fue un combate de candanga con burrundanga. Véanlo. ¡Pácata! Señoras y señores, están crecidos. El mensaje es para los Usos. Y lo oyen, la energía está en pleno, encendido, si le está cantando Randy Orton, el relevo para Riddle. ¿Cómo se le dice a la gente de Búfalo? Bufolianos. No son búfalos, chico. Ay, chico, diviértete. No son búfalos. Olvídalo. Digo, es que igual no sé. ¡Ay, tenemos visita, mamá! Ahora sí que se subió la gata a la batea, ¿sabes? Mira, buenas patadas para Randy. ¿Te crees que no van a aprovechar? Dios mío, y los Usos no aparecieron. Al esquinero. Bueno, no han aparecido, pero... ¡Oh, wow! Mira, hay relevo, lo vimos claramente. Buena combinación. Esto es como problema para Riddle. Súper desnucadora, Dios mío, desde esa altura. Sí, se acabó. Y 1, y 2, y 3, pollito inglés. Te lo dije desde el principio. Yo no sé dónde están los Usos. No sé quién habrá metido el dedo dónde, ni por qué, ni a quién le pagaron qué los Usos, pero es una victoria de los Street Profits sobre los actuales campeones. Esto puede cambiar completamente el panorama. Bueno, amigos, definitivamente esto distrajo a Riddle, al igual que a Orton, pero los campeones en parejas de SmackDown no aparecieron, pero sí siguieron apareciendo puños en contra de los campeones de esta marca. Vean esto, cómo se deja caer hacia atrás Dox para la super desnucadora de Ford y la victoria para ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, alguien puso la música de los Usos en este momento tan poco apropiado para RK Bro. Dile, panita. Pero ¿saben qué? Que eso sea una lección para todos, especialmente para RK Bro. Los Usos no son el único equipo que les tiene que preocupar, ¿ah? Son los Street Profits realmente quienes le tienen que preocupar. Porque los Street Profits estamos aquí y nosotros queremos el humo. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás buscado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. Panitas mayulleros, no es un secreto que Theory ha estado fastidiando ya por bastante tiempo a Finn Balor. Sin embargo, el campeón de los Estados Unidos ha logrado mantener al margen al protegido del señor McMahon. Pero en el pasado programa Raw se enfrentaron formalmente en el ring por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Será que el príncipe Finn Balor logra retener su oro? ¿O será que tendremos un nuevo protegido campeón? ¡Lánzate! Le abrió el compás. Y es exactamente lo que necesitaba para comprarse unos segundos. Mira ahí arriba. ¡Dios mío, qué hermosura! Esa variante de mosca española. 1 y 2 y... ¿Cómo lo hace girar? ¡Qué perfección! Y en el hay espacio que aplaudirse. Mira el espacio tan cortito que tenía, porque ni siquiera llegó hasta arriba. ¡Wow! ¡Qué Construida maravilla! perfectamente. No. Es un columpio lo que hace para girar. Se monta en la cuerda superior para usar el mortal atrás, embestirlo con la mosca, la variante pequeñita, y lo conecta fácilmente. Perfecto, le quedó perfecto. Hay que dársela cuando se la merece.
engancha. ¡Ah, directamente! Es Finn retomando control. Sabe lo que hace para retener el título. ¡Fuera a la calle con tremendo lazo! Míralo, míralo, míralo. Por encima de la cuerda superior. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué belleza! No nos lo merecemos. No nos lo merecemos a este Finn Balor. ¿Cómo puede hacer eso? ¡Qué perfección! ¡Qué hermosura! ¡Cómo vuela! Y sigue medio lastimado del cuello, pero dándolo todo buscando altura. Y ahora sí puedes hablar francés. Puedes hablar francés, Marcelo. El golpe de gracia. No lo voy a hacer. Y... No llega a casa. El cuello otra vez. El cuello otra vez. Dios mío. Sí. Dios mío. Con la rodilla. 1 y 2. Lo hizo, Dios mío, lo hizo. Tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos, familia. Theory es el campeón. El ganador y nuevo campeón de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria mayollera para Theory, campeón de los Estados Unidos! ¡Wow! Obviamente eso llama a una gran celebración. Y no solamente para él, sino también para el señor McMahon. Bueno, y hablando de celebraciones, hay alguien que también tiene mucho que celebrar porque ha dicho que todas sus marcas están en la columna de las victorias. Es la pesadilla americana, Cody Rhodes. Echemos un vistazo. 6 años fuera de Monday Night Raw. El regreso de la pesadilla americana. Cody Rhodes contra El Miz. Seth Rollins mirando de cerquita este combate. Rhodes ha estado fuera por 6 años. Ha estado esperando esto durante mucho tiempo. Rhodes cogió de la rodilla izquierda. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Rhodes definitivamente no se rendirá. Pierna mala, pero no hay problema. ¡Wow! ¡Cruce de caminos! 6 largos años de espera. ¡Bienvenido! ¡Cody! ¡Cody! Tú fuiste un oponente sorpresa en WrestleMania, así que tenías todas las ventajas. Esto es lo que yo estoy pensando. ¿Revancha? Rollins Contra Rhodes. parte 2. Sí, absolutamente sí. Panitas, es oficial. La pesadilla americana se enfrentará a Seth Freaking Rollins en WrestleMania Backlash. Será Seth Freaking Rollins, Cody Rhodes, parte 2. ¿Qué pasará en ese encuentro épico? En el próximo evento premium en vivo de WWE, WrestleMania Backlash, el 8 de mayo en Peacock, dentro de los Estados Unidos, y WWE Network en el resto del mundo. Y sabemos que la pesadilla americana ha estado imparable desde que regresó al WWE y no ha retrocedido ante ningún reto. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. El visionario se sigue quejando. Oye, le jugaron Kikiriwiki en WrestleMania. Él no sabía quién iba a ser su oponente en el escenario más grande de todos. Lo agarraron fuera de base, un poco de por favor. Así que el pasado Raw tuvo una gran idea. Un reto que le lanzó así como quien no quiere la cosa a la pesadilla americana. Coge, Rhodes, coge. Está bien, ya cállese. Tú piensas que es tan fácil, todos ustedes piensan que es tan fácil, tú piensas que es tan fácil, que estás en medio del ring y de alguna manera entras aquí y simplemente puedes vencer a alguien. ¿Sabes qué? Yo tengo una idea. ¿Por qué no ponemos ese traje, el otro pie, en el evento estelar de esta noche? Tú estás en el centro del ring, esta noche tú esperas para enfrentarte a un oponente sorpresa, escogido especialmente por Seth Freaking Rollins. ¿Qué te parece esto, señor Pesadilla? ¿Qué piensas? ¿Cómo es tan fácil venir aquí a vencer gente? A mí me gusta la idea. Vamos a ver si como baila canta. Vamos a ver si como baila canta.
Eso se lo acaba de decir Seth freaking Rollins, papá. Look at me. Mírame. I think you already know Yo creo que ya the tú answer. sabes la I think respuesta. they Yo creo que already ellos know ya saben la the answer. respuesta. I didn't come back to Yo no WWE regresé a to run from WWE challenges. para huir de los retos. Así absolutely que absolutamente sí. Y el visionario estaba feliz porque había encontrado al oponente ideal para enfrentarse más adelante con sorpresas para la pesadilla americana Cody Rhodes, quien más tarde en Raw estaba en el centro del ring esperando a su oponente o sorpresa, así mismo como lo habían hecho con Seth freaking Rollins en WrestleMania. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo que es igual no es trampa. ¿Adivinan quién era el oponente? Es grandioso. Les doy un adelanto. El mismo, el mejor amigo de Seth freaking Rollins, su ex compañero de equipo. Bueno, son como almas gemelas, su hermanazo. Kevin Owens, yeah. La monja que nadie esperaba. Sorpresa. Nada, olvida. Wow. Y el pop-up, ahora sí, se produce. Es todo para la victoria. 1 y 2 y... Oye, yo creo que hay deficiencia de cuenta. Y dice, Claro no que fue puede 3. ser. Yo también ¿En lo vi. serio, Seth Rollins? Yo vi tres, al igual que Seth freaking Rollins. Claro, porque tú Mira, estás parcializado, pero no. Vean, 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí está clarísimo. Bueno, no está claro, pero está clarísimo. Viene a buscar, sí, su movida final. No sé cuál es, pero tiene que ser providencial. Cuando dice volar, dedicada a su pana. Vamos, tú lo tienes, Kev, tú puedes, hazlo. Lo madrugó. Mala cosa, mariposa. Sí, no, yo no sé si quería buscar eventualmente paralizar o algo, pero aquí... Oye, Cody, Ay, ay, ¿a dónde ay. va Cody? ¿A dónde va Cody? Hace el enganche, candado invertido. Le tiene que doler la espalda horriblemente. Se va a arriesgar a un superflex. ¿Está loco? Él sabe lo que hace. ¡Oh! Se lo quitó encima. Cody lo madruga otra vez con antebrazo allá arriba. Insiste en buscar altura. Insiste en lo que quiere hacer. No sé qué es. Ajá. ¡Paquetito! El suplex hermoso, cómo lo hace girar. Tiene que haberle dolido hasta en el tuétano. Se va. Oye, cómo se luce, porque hay que dársela Está y dice tardando un ahora. 1 y 2 y... Cuerda metida. ¡Wow! Demasiado cerca, yo lo vi venir. Estaba demasiado cerca de la cuerda. Aparte de que ese suplex paquetito le quedó hermoso a Kevin Owens. Yo pensaba que el impacto Pero, había sido tan grande que ni siquiera se iba a dar cuenta dónde estaba. No, estamos hablando de Cody Rhodes, hermano. No encuentra la salida y eso es peligrosísimo para Kao. Comienza a buscar en la bolsa de trucos y es peligroso para cualquier oponente. En el filo del ring. ¡Oh, pero parece que le va a tocar a él! Dice que no. Con la catapulta cayó en el filito, Dios mío. ¡Qué castigo para Kao! Está preocupado. Está preocupado por Kevin. La cuenta. Exigiéndole, pidiendo al árbitro no que puede debe ser. contar. Por conteo fuera va a ganar. Ya va por 6. ¿Qué le está diciendo? Mete tu trasero, gordote. Por 7. No, pero no discutan Tu ahora. estúpido combate ahora, dice, y se va. Nah. Se va. Bueno, esto no es una victoria. Como una victoria, ¿no? Ahora te vas a poner a buscarle cosas. Una derrota no es. El ganador, la pesadilla americana, Cody Rhodes. No solo eso, sino que ahora entonces la hermandad que acababa de surgir otra vez se vuelve a romper entre K.O. y Seth. Mira, K.O. no es hermano ni de su sombra. Bueno, amigos, Cody Rhodes está seguro. Va a WrestleMania Backlash para enfrentarse, esta vez no por sorpresa, a Seth freaking Rollins. Y lo ha dicho claramente, mi norte es conseguir... ¡Ay! El norte parece que le acaba de cambiar. Nunca darle espalda a Seth freaking Rollins, señor Pesadilla. Qué trampita ahorita de Rollins para Cody Rhodes. Así que amigos, la pesadilla americana Cody Rhodes y el visionario se enfrentarán en WrestleMania Backlash. Esto va a ser algo para la historia épico.
Pero ¿qué pasará esta vez cuando Seth freaking Rollins sí conoce el nombre de su oponente? O sea, Cody Rhodes, a diferencia de lo que pasó en WrestleMania. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Tú serás juzgado. No hay un hombre que pueda tocarme. Soy la mujer más condecorada. ¡Vas a rendirte! Acción es igual a reacción. Reacción igual a acción. WrestleMania Backlash. WrestleMania Backlash. Familia, no lo olviden, el 8 de mayo en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Pero aguántense, no corran que se me cansan. Todavía tenemos que hablar de mucha acción que viene para Raw y SmackDown. Tendremos una competencia de pulseo que puede resultar de cualquier manera cuando el gigante Omos y su gigante brazo se midan en el ring contra el todopoderoso Bobby Lashley y su todopoderoso brazo en una competencia de pulseo. Y Sonya Deville tendrá que recogerse el pelo suelto y quitarse la chaqueta de oficial de WWE porque esta vez se enfrenta a Bianca Belair en el ring por el campeonato femenino de Raw. Amigos, y el maestro estratega, mi caballo Sami Zayn, no tendrá dónde correr, no tendrá dónde esconderse porque se enfrentará a Drew McIntyre y el ring estará rodeado de superestrellas en una lucha de leñadores. ¡Ay, mamá! Esto es una conspiración. No lo voy a decir, voy a despedir el programa en paz. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y aquí los esperamos la próxima semana para ponerlos como siempre al día con todo lo bonito que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Cabalga, pero sí, es una conspiración. Esto es una conspiración contra Sami Zayn. Toda esa gente rodeando el ring lo van a desguañigar a mi caballo. Estoy bravo.